hoy, junto a Sergio, vamos a hacer una pequeña introducción al debate académico. Importante, el objetivo de hoy no es enterarnos de todo, ni es una presentación con mucha profundidad, pero claro, creemos que de cara a futuras ponencias hay que saber ciertas cositas básicas, tener ciertas nociones básicas, y además es importante que empecemos a rodar ya con lo que es el debate académico si queremos llevar a cabo una liga interna y si la pandemia nos deja hacer un torneo presencial el segundo cuatrimestre. Entonces, bueno, el debate académico, así a grandes rasgos, a ver, Sergio. Sí. Vale, técnico. En el debate académico hay dos equipos, ¿vale? Como ya sabéis, un equipo a favor y un equipo en contra. Cada uno de ellos formado por 4 componentes, cuyos roles son introductor, refutado 1, refutado 2 y conclusión. ¿Qué pasa? La postura que nos toca a favor o en contra de la pregunta que se nos plantea no la vamos a saber hasta el momento en que tenga lugar la celebración del debate. Cosa interesante porque, claro, nosotros con el tiempo que tenemos desde la celebración, desde que se convoca el debate hasta que se celebra, vamos a prepararnos la postura a favor y la postura en contra, ¿vale? Y este proceso de preparación va a ser en lo que nos basemos para formar nuestra línea argumental y es lo que le va a diferenciar, por ejemplo, del debate BP, que es un debate basado sobre todo en la improvisación, porque las mociones solo se nos dan durante el debate. Vale. ¿Qué más peculiaridades? Bueno, como veis, se sientan uno enfrente del otro, van saliendo los roles, que ya lo explicará Sergio, y una vez celebrado el debate, tiene lugar el llamado feedback, que es cuando los jueces nos evalúan, nos dicen cuáles han sido nuestros puntos débiles y nuestros puntos fuertes, no nos dicen quién ha ganado, ¿no? Pero es una muy buena oportunidad para aprender de nuestros errores y entre ronda y ronda, porque los debates suelen tener más de una ronda, pulamos nuestros puntos débiles o incluso se da que cambies tu línea por completo. Por mucho que lleves un mes preparándotela, luego las líneas van cambiando conforme va conveniendo. Importante, si alguien cree que falta algo importante o quiere hacerme una pregunta, no tiene por qué esperar hasta el final, así todo esto es mucho más participativo y menos rollo. Y eso, que esto no es una clase de por la mañana horrorosa. Pasa, por favor. Vale, la preparación del debate, antes de que tenga lugar el debate, a nosotros se nos da una pregunta. Pregunta del estilo, ¿es compatible el desarrollo económico con el respeto al medio ambiente? O las típicas de instituto de, ¿es beneficioso? Claro, ¿es beneficiosa la legalización del cannabis? ¿No? Siempre van a ser preguntas que nos den la posibilidad de encontrarnos a favor o en contra. Importante, hay que hacer mucho caso a cómo se formula la pregunta. No es lo mismo, por ejemplo, hablar de si algo es beneficioso que si decimos beneficioso o se debe. O sea, que aunque parezcan cosas que son exactamente iguales, hay que hacer caso a la literalidad de la pregunta porque a medida que vayamos definiendo los conceptos, y este va a ser el rol del introductor, un mismo debate va a estar mucho más dirigido a la favor o en contra. O sea, es muy importante hacer caso a cómo esté definida esta pregunta. ¿Qué es el brainstorming? Bueno, el brainstorming es básicamente esta lluvia de ideas. Cuando a ti te dan una pregunta y tú quedas con tu equipo el primer día, por ejemplo, antes de ponerte a elaborar una línea, a agobiarte, a buscar de todo, dices, bueno, ¿esto a mí qué me sugiere? ¿Qué sé de esto o qué me hace pensar? Y te pones a rellenar, a buscar ideas, a autorrefutarte, tal. Y luego la documentación, pasa a la documentación. Eso es muy importante, en el académico es fundamental, porque normalmente no son, en los debates, en los torneos, no son debates tan simples como eso, como los típicos de instituto. Son muchas veces preguntas
de las que tienes que informarte antes, ¿no? Si aún nosotros, por ejemplo, nos preguntan, oye, ¿debería disminuirse la edad penal del menor en España? A priori puede que ni sepas cuál es la edad penal del menor, que no tenga ni puñetera idea de derecho y que dices, ¿cómo voy a opinar de algo de lo que no tengo ni flores de colores? Pues te tienes que documentar, es muy importante. Porque claro, a veces va a haber debates en los que la pregunta no sea un tema del que no haya tanta información y al final muchos de los equipos lleven líneas prácticamente similares, pero puede darse que no, ¿no? Puede darse que hables de organismos como la Unión Europea o de temas de los que hay muchísimo escrito, muchísimo hablado, y diga, bueno, nunca voy a poder leerme todo, pero mientras más lea, mientras más me entere y me informe, más voy a poder refutar y mayor solidez va a tener mi línea argumental. Entonces, el proceso de documentación es importantísimo. Siempre hay que hincharse a él. Que está guay, ¿no? Porque hay temas de los que en la universidad no te van a hablar y que el debate académico te da la opción de enterarte. Entonces, está muy guay. Y bueno, luego pasamos a la elaboración de la línea argumental. No me voy a detener en esto, no voy a hablar de tipos de argumentación, de estrategia y demás, porque eso ya lo veremos en ponencia futura, con más complejidad, con gente con más información. Y eso, que hoy que nos quedemos con lo más superficial. Y bueno, estos son los 4 roles de los que he hablado antes y que Sergio va a irnos explicando poco a poco. Bueno, voy a hablar de los 4 roles que hay en el debate académico, ¿vale? Como bien veis en la pantalla tenéis el introductor, el refutador 1, refutador 2 y conclusor. El introductor es la persona que se encarga principalmente de... bueno, son dos funciones distintas, digamos, si eres introductor del argumento a favor o si eres introductor de lo que es la argumentación en contra. El introductor de la argumentación a favor, evidentemente, tiene que introducir basándose siempre en que sus argumentos sean los válidos. Es decir, es una función muy importante ya que lo que tiene que hacer es introducir de tal forma o hacer un contexto, no dar un contexto a lo que vamos a debatir, de tal forma que su argumento y todo el debate gire en torno a el contexto que esté dado. Como bien veis aquí, en la segunda diapositiva, pues el introductor tiene que empezar con un exordio, una presentación de equipo, contextualización de temas y definiciones relevantes, una breve presentación de la línea argumental del equipo, que esto de aquí básicamente lo que significa, por un lado, el exordio. El exordio es una frase como una especie de eslogan, digamos, ¿vale? Básicamente es una frase llamativa, ¿vale? Porque lo que se busca un poco, lo que en la introducción, digamos que es la parte menos empírica como tal, porque al fin y al cabo, en un debate académico, por un lado y por otro, pues no tenemos, aunque los argumentos estén muy bien y sean datos y como tal, son en general, las preguntas siempre tienen los argumentos, la parte a favor y la parte en contra, muy igualada. Entonces siempre se busca, para crear ahí una ventaja, justamente el uso de la empatía o el uso de esa subjetividad, ¿no? Entonces el introductor es lo que intenta. El introductor siempre intenta crear una empatía con la persona que está delante a la hora de hablar del debate. Y crear siempre un contexto de definiciones. Lo pone ahí además, ¿no? Definiciones relevantes. Las definiciones son súper importantes. Por ejemplo, ¿no? Había una pregunta del debate de Loyola en el que estuve yo el año pasado, que la pregunta era si era beneficioso para España permanecer en la Unión Europea, ¿no? Pues aquí lo interesante es definir justamente la palabra no beneficioso. Y con ello, con la definición de beneficioso, se le da un contexto a la palabra y ya de por sí el debate en sí va girando en ese contexto. Luego, los refutadores. Hay dos refutadores. Estos son muy fáciles de definir, ¿vale? Está la función del refutador 1 y el refutador 2. El refutador 1 construye y el refutador 2 destruye. Básicamente, ¿qué es eso? Porque en la refutación, sobre todo en refutación 1, lo que se hace es exponer los argumentos de nuestro equipo. Siempre mostrar por qué estos argumentos, por qué nuestro equipo es el mejor, estos son los argumentos, ¿vale? Y esos argumentos es lo que ocuparía, digamos, el 80% del tiempo que tiene el refutador 1. Y el otro 20% pues sí puede ser para refutar o para responder alguna pregunta. Pero súper fundamental que el refutador 1 construye y el refutador 2 destruye, básicamente. Tiene un 80% de su tiempo que se dedica explícitamente a eso, a desmontar los argumentos del otro. Lo ideal siempre es desmontar esos argumentos,
con tus propios argumentos. Utilizando tus argumentos desmontas lo otro. Eso sería lo ideal, pero es muy difícil porque al fin y al cabo el otro equipo tiene preparados los mismos argumentos que tienes preparados tú prácticamente, entonces sabe contraargumentarlo. Pero lo ideal sería eso, para ganar un buen debate. Luego, por último, el conclusor. Que el conclusor es muy importante, esto es regla número 1 que se debe tener en cuenta, y es que el conclusor, bajo ningún concepto, es un refutador. El conclusor nunca puede dar argumentos, nunca, porque básicamente, según las normas del debate académico, cuando tú empiezas con el primer introductor, que suele ser el de la parte a favor, tienes primer introductor parte a favor, introductor en contra, refutador a favor, refutador en contra, así, hasta que llegas al conclusor. Entonces, si el conclusor tuviese la oportunidad de argumentar, el último conclusor, por el que no hay detrás nadie, podría argumentar, podría crear un argumento, lo que se daría en una situación injusta, porque entonces uno de los dos equipos no podría contraargumentar. Entonces tendría una situación de ventaja el equipo que haya concluido el último. Y para que eso no se evite, pues el conclusor no puede dar argumentos de ningún tipo. Y es la parte que más pendiente tiene que estar del debate, porque el conclusor tiene que estar muy atento a todo el debate para, a la hora de crear su conclusión, recordar los argumentos del equipo contrario e indicar cómo se han ido desmontando, que no es refutar, es indicar cómo los refutadores ya han refutado y recordar los argumentos del equipo. Claro, para decir cómo se han ido refutando, lo suyo es recordar los argumentos que ha dado el equipo en cuestión, porque entonces eso ya daría, ya de por sí, demostraría que se ha hecho bien la refutación, ¿no? Se ha conseguido lo que se pretendía. Y esto ya le toca a mi compañera Isa. Sí, voy a responder una pregunta Alba, que hay 4 personas o una misma persona puede hacer varias partes. A veces se permite que haya 3, pero depende del reglamento del torneo. Claro, a veces todo depende del torneo, de si también puede ser un torneo interno de tu propio club o tu propia universidad o un torneo fuera y de la flexibilidad, ¿no? Porque, hombre, siempre siendo catastrofista puede darse que unos días antes del torneo alguien se ponga mal o algo así. Depende del reglamento. Pero a veces sí se da que una persona hace R1 y R2 o hace la intro y la conclu. Y bueno, vamos bien de tiempo. Yo suelo repasar algunas cuestiones a tener en cuenta, por si me las he saltado antes. A la hora de valorar cómo lo ha hecho cada equipo, los jueces tienen en cuenta muchas cuestiones. Por un lado, por ejemplo, algo que se olvida mucho es el trabajo en mesa. El trabajo en mesa es el propio trabajo y el clima que haya en tu propia mesa de equipo. Evidentemente no se puede hablar, no puede molestarse a la persona que sale fuera a hablar, ¿no? Pero el hecho de que aún no verbalmente haya una buena comunicación entre todos los compañeros, que que el conclusor, ya lo veréis cuando debatáis, está todo el rato te escribiendo, porque claro, él tiene que hacer una síntesis de lo que se habla en el debate. Pues tú, si eres intro, eres de uno, ya has salido a hablar y le vas pasando las notitas a tu conclu de he dicho esto o he hecho esta pregunta y me han respondido tal, para que vaya tal, que haya colaboración y que haya buen trabajo de equipo, ¿no? Las malas caras siempre se penalizan, bueno, siempre se penalizan. El ser mal educado, el tener malas formas, por ejemplo, con el equipo contrario, está muy mal visto y está penalizado, ¿no? Porque siempre hay que mantener una actitud respetuosa y en el debate académico las formas son importantísimas. La forma, lo de la cuestión formal, que ya lo veremos más adelante, que es el dominio del espacio, el lenguaje verbal y no verbal, la fluidez del discurso, ¿no? Más que el contenido, la parte formal. A nivel de contenido, bueno, es que en el debate el razonamiento debe ser correcto, debe hacerse un razonamiento lógico, formal. Eso, lo de los ítems, estoy hablando de algunos de ellos, claro, eso depende también del reglamento, ¿no? Los jueces lo que tienen es una especie de, claro, un documento en el que van tachando y van poniendo eso de fluidez del discurso, solidez de los argumentos, entre cuestiones formales, cuestiones de contenido,
también a cada uno de los roles va a evaluarse de una manera, ¿no? Y, por ejemplo, muchas veces se tiende a pensar que lo más importante ocurre en el turno de refutaciones, porque, claro, es verdad que ahí es donde está el debate, donde está el choque de ideas, pero una buena conclusión te gana un debate, porque muchas veces todos los refutadores lo hacen bien, no se ve claro quién ha batido al otro, pero te hacen una conclusión maravillosa y está ganado, o la introducción. Claro, va dependiendo de los ítems y que haya en cada torneo. Luego, claro, he hablado del razonamiento, ya iremos hablando de cómo se argumenta, de las argumentaciones, de qué hay que evitar, la falacia y demás. Y luego el valor de la evidencia, muy importante. En debate académico, lo que decimos, lo que afirmamos, no es algo subjetivo, es algo completamente, o debe ser algo empírico, y nosotros en nuestro argumento vamos a llevar fuentes que lo prueben. Oye, esta cuestión sería mala para la economía y te lo argumento, te lo explico, te lo desarrollo y luego si te encuentro una evidencia que pruebe lo que digo, pues estupendo. Todas las evidencias no son igual de válidas, ¿no? A mí que me traiga un documento de un Eurobarómetro, del CIS, o un medio de comunicación serio e importante, no es lo mismo que me traiga una evidencia del blog de Pepa Pérez. Pues eso no es una fuente fiable, o como podéis imaginar. Y creo que no se me olvida nada. Bueno, luego en el tema de los roles, es interesante probarlos todos. Muchas veces, claro, dependiendo del estilo de cada persona o de lo que más le guste, mira, hay gente, por ejemplo, que tiene una capacidad oratoria maravillosa, que cautiva hablando, que es un gustazo escucharla, que tiene una templanza y una tranquilidad, una claridad, que dices que esto es un introductor maravilloso. Te hace un storytelling y te hace una introducción maravillosa. Puede haber otra persona que sea un poquito más descuidada con lo formal, pero que tenga una rapidez, que te responda a las preguntas estupendamente, que sea agresivo, pero en el buen sentido de la palabra, contundente, que refute estupendamente, ¿no? Y que se ajuste más al rol del refutador. Luego también lo interesante es ir variando, porque muchas veces creemos que nos gusta una cosa y vamos probando y decimos que no me gusta, pero no cierro las puertas. Y yo creo que ya está. Si tenéis alguna pregunta, te pueden preguntar por tus fuentes, por supuesto, te pueden preguntar. Y de hecho, cuando tú estás debatiendo, tú eres R1, traes tu argumento, lo explicas y dices, y como prueba de lo que digo, pues trae esta evidencia del Eurobarómetro, un no sé cuánto por ciento de los europeos, bla, 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 bla. Claro, tú primero dices cuál es tu fuente, cuando tú no sacas una gráfica y no dices nada, tú sacas la gráfica, explicas, este es el dato de 2018 sobre no sé qué, no sé cuánto. Y vas, o bien, si lo llevas impreso grande y no hace falta acercarlo a la mesa, ¿no? Lo vas explicando aquí, o se lo acerca al equipo contrario, ¿no? Como, mira, esto, esto y esto, y luego te acercas a los jueces, ¿no? Para que puedan verlo, porque si en una gráfica y se la pones a 3 metros, pues no sirve de nada. Te la acercas a los jueces, depende del juez, la cogerán, ¿no? Para quedársela y tal, o no, o simplemente te asentirán y dirán, muy bien, estupendamente. Te pueden preguntar por tu fuente y, de hecho, puedes atacar las fuentes del equipo contrario. Tú en tu segunda refutación, mire, nos han traído una fuente de 2006, no refleja la situación actual europea, o nos han traído una fuente no fiable, o nos han traído una fuente que tiene un claro contenido ideológico, por lo tanto no viene a debate. La fuente es muy importante, en el académico es fundamental. Vale, pregunta Marisa Calvente, ¿se puede llevar el ordenador? Porque en algunos debates no dejan medio electrónico y hay que llevar todo preparado. Yo creo que prácticamente ningún medio electrónico. Vamos, por lo menos en un universitario no, porque se supone que tú has tenido tiempo suficiente como para documentarte y, hombre, y que si no sería un poco injusto, ¿no? Porque a la hora de las refutaciones te pones a buscar como un enfermo en la tablet y lo revientas. Es verdad que en el instituto y eso sí, y a lo mejor en alguno interno, pero vamos, yo no he visto ninguno en los que lo permitan.
Claro, la improvisación, el responder preguntas. De las preguntas ya hablaremos porque las preguntas pues dan miedo, pero también son un puntazo, te pueden hacer quedar estupendamente como refutador, hacer unas buenas preguntas y responderlas algunas, sobre todo las que sean así más chungas, es fundamental, sí, sí. Y ahí sí que está solo ante el peligro, porque a un refutador mientras está hablando, bueno, y a ninguno de los oradores se le puede hablar desde su propia bancada. Claro, porque sea fácil o difícil la pregunta, tú estás en medio de tu discurso, estás en medio de tu argumentación y se te puede ir la olla, claro. Evidentemente, cuando ellos levantan la mano, el equipo contrario levanta la mano, no puede hablar sin que tú le hayas cedido la palabra. ¿Qué pasa? Que tú no puedes ignorarle y no ceder la palabra. Vamos, poder puedes, pero se te va a penalizar porque se entiende que por hasta 2 preguntas deberías concederle al equipo contrario. Claro, claro, o sea, sí, no pueden hablar sin que les da la palabra, pero te va a perjudicar si no. Pero bueno, que a todo se aprende y... Pero 2 preguntas cada turno de refutador, es decir, si yo fuese refutador 1, yo tendría que ceder 2 preguntas y el refutador 2 lo mismo. Sí. Vale. Vamos, si ves que va sobrado de tiempo y que eres una máquina, pues puedes responder más, no estás obligado a 2. Mientras más, vamos, no estás obligado a más de 2, porque si ahora te pones a responder 4 o 5 preguntas, el tiempo se te va. Y en debate el tiempo es oro. El tiempo es oro, porque mientras más expliques tu argumento y mientras más refutes el resto, mejor. Yo tengo una duda. Sí. Perdona, ¿hay entrenamientos y eso? O sea, entrenamientos, me refiero a si vamos a tener días así como para Para practicar, un sí. simulador. Sí, eso es. Claro, si puede ser presencial, si no online, porque hemos visto que hay gente que ha debatido online y han hecho hasta torneos online, o sea que no es... Claro, como simular un debate o... Claro, no, es que de hecho esto no sirve para nada y este PowerPoint no sirve absolutamente para nada si no debatimos, porque todo esto se aprende debatiendo y completamente. Vale, gracias. Sí. Claro, es que nos pasa que hacemos un mini borrador de lo que sea y de repente pues no se puede. Pero vamos, que si no online, que la gente lo ha hecho y nos adaptamos. Si tenéis más preguntas, que así nos vamos conociendo también. De todos modos, ahora vaya a hablar, voluntaria o forzosamente vaya a hablar. Vamos a hacer una dinámica y lo interesante. ¿Hay más tipos de debate? Sí. Yo, por ejemplo, no sé si hay más, pero yo conozco y lo vamos a dar más tarde en el curso, el modelo BP de British Parliament, que es un debate en el que son 4 equipos en vez de 2, cada equipo con dos componentes en vez de 4, y en el que la pregunta se te da, no sé si son 20 minutos antes de que tenga lugar el debate, sin encima medio electrónico. Son preguntas en las que a lo mejor hace menos falta documentación, ¿no? Algunas son hasta un poco de chorra, pero que está súper chulo. Está súper chulo, es verdad que pierdes eso de documentarte y de aprender tal, pero aumenta la capacidad de improvisación muchísimo. De ronda a ronda vas cambiando de pregunta, entonces a lo mejor se hace menos tostón que cuando te tiras una mañana y una tarde entera debatiendo sobre el medio ambiente, pues acaba un poquito hasta aquí.
Entonces, sí, ese es el modelo BP y eso lo vamos a dar cuando hayamos dado académico, porque académico suele ser más fácil, por lo menos para novatos es más fácil. WS, pues mira, la verdad es que no tengo ni idea de cuál es ese. Alba, que dice que ella ha hecho uno muy parecido que se llama WSS. A lo mejor es lo mismo de lo que estamos hablando en otro idioma, pero... O sea, el debate este académico era súper parecido, solo que había 3 rondas. La primera te la tenías preparada y la segunda te daban un tema que era sorpresa y te lo tenías que preparar a lo mejor en 30 minutos. Y luego la tercera era también preparado. Pero vaya, eran las mismas normas de lo que habéis estado hablando. Está muy chulo. Claro, es que nosotros lo que vamos a ver es el modelo académico y el modelo BP, pero porque también son los más comunes en España a nivel universitario y de instituto, y de los que hay torneos casi, bueno, había torneos casi constantemente. En Madrid, en Córdoba, en Sevilla, no sé si tanto, Granada. Yo tengo otra duda, perdona que... No, perdona, no, es maravilloso porque... ¿Nosotros en plan competiríamos contra gente tipo de la Loyola, de la US y eso? ¿O? Es lo suyo, es lo suyo. Nosotros, de hecho, el año pasado fuimos a un torneo que nos invitó Loyola y ahí es verdad que solo estábamos UPO y Loyola, equipos de cada universidad, pero lo suyo es organizar un torneo que podamos debutar contra Loyola Sevilla o Loyola Córdoba, grupos de Sevilla, de Córdoba, de Madrid, que siempre en Madrid hay muchísimos debates, tanto de académico como de BP. Y normalmente están abiertos a que... ¿Qué? Vamos, Y yo es que yo tengo amigos en Málaga en plan del colegio SEC, no sé si lo conocéis, que han Sí. hecho debate en plan que se han ido a debatir por Italia, Francia y eso, ¿sabes? Que, o sea, que Claro, eso ya es una pasada. Nosotros no sé si llegamos No, a los campeones, pero lo suyo, claro, lo suyo es que se debata claro, con en gente... otras ciudades. Sí. No sé si tenéis algo más, que en las preguntas de verdad hablamos cosas de las que a lo mejor no hemos caído en serio y yo. Sí. Sí, a veces cambia, en algunos cambia, pero normalmente... Pues bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a debatir entre comillas, para empezar a argumentar y a refutar. ¿Cómo he pensado que podemos hacerlo? Yo creo que, vamos, 20 minutos, vamos medio bien de tiempo. Vamos a tener 5 minutos, ahora planteamos la pregunta, 5 minutos para intentar pensar, descansar, quien tenga que ir al baño, beber agua. 5 minutos para pensar en argumentos, tanto a favor como en contra. Ahora divido la lista por la mitad, uno a favor, mira, somos 17, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se acaba de ir una mujer, o sea, una chavala. Se acaba de ir, le hemos dado miedo. No, a ver, no vaya a salir todo obligado, obviamente, ¿no? Yo voy a dividir por la mitad y quien quiera de la primera mitad habla, quien quiera de la segunda mitad habla. O sea, aquí no va a salir nadie obligado por ahora. De ahí no a Jorge Romero, vaya a ser a favor, ¿vale? Y de José a Sergio, tú también vas a participar, Sergio. Si me estás viendo un poquito. En contra, ¿vale? Vamos a tener 5 minutos, si son iguales, pues hay Una 40. cosa, perdona. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo en la lista, por ejemplo, me veo el primero y no sé exactamente, no sé si todo el mundo está el primero en la lista. Sí, Es que todo hay aparece. gente aquí también y está las primeras en la lista y nos hemos descolocado Claro, un poco. pensar alfabéticamente, Jorge Romero es Vale. el medio. Pues Jorge Romero está a favor y todos los que estéis alfabéticamente por debajo de Jorge, en contra. Vale, gracias. Nada. No, buena pregunta. Seguro que hay gente que estaba igual y no lo ha preguntado. Son y 42. Hasta y 47 leí un poquito y planteáis los argumentos, brainstorming.
a favor y en contra. Luego, en 5 minutos, vamos a hacer como una R1, ¿no? Explicar cada parte su argumento, luego el en contra, y luego vamos a tener otros 5 minutitos para refutar a favor y en contra, ¿vale? Son como eso, bueno, a lo mejor 3 minutos más bien. 5 minutos para argumentar y ahora vamos viendo para argumentar un poquito y refutar. Y luego, pues, entre nosotros nos hacemos feedback, podemos hacer preguntas en las refutaciones y demás, ¿vale? Así que nos vemos en 47. Y la pregunta es esta, para los que no podáis leerlo, ¿es nuestra generación más feliz que la de nuestros padres? Nos vemos, hay 47. No la grabé, ¿no? Que así la gente